Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí en vivo y estoy bien contenta de estar con ustedes. Estoy bien emocionada y hoy no estoy sola, estoy con una persona que me hace sentir muy emocionada porque tiene algo que compartirnos. Ella es una profesional de la salud también emocional y nos trae un súper tema que se trata de, ahora sí que como les puse en el inicio, de lo que les estaba invitando en la invitación. Hay más de un camino para la salud emocional, hay más de un camino y el que nos va a mostrar un poquito de luz en este tema es la bioexistencia consciente. En sí la frase, chicos, nos dice algo, pero hoy queremos entender más. Entonces me presento rápidamente, soy Gina Fara, soy psicóloga, bueno, desde hace 20 años trabajando en la salud emocional y bueno, hoy está con nosotros también Aileen Graf desde Argentina. Aileen, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por este espacio, por la invitación. También muy feliz y contenta de expandir conciencia y esto que amamos hacer. Así que muy feliz de compartir, de todos los que están acá con nosotros, los que van a ver en diferido, por tu espacio. Muchas gracias. Gracias, Aileen, por estar aquí y pues por compartirnos de todo lo que sabes, de tu experiencia. Y bueno, vamos a comenzar primero hablando un poco sobre qué es la bioexistencia consciente. Bien, la bioexistencia consciente es un camino de conciencia, es un método creado por Paula Almazán y Lucrecia Bianchi que propone que todos los síntomas y todo lo que nos pasa en la vida tiene su justificación, su razón de ser y es a través de este método que vamos descubriendo de qué manera se fue originando justamente ese síntoma y a medida que vamos atravesando y haciendo este camino, nos vamos conociendo más a nosotros mismos. Tiene una parte, o sea, se llama bio porque tiene en común lo que representan las corrientes biológicas de encontrar el origen emocional de los síntomas físicos. Es como que no es únicamente el síntoma que aparece así de la nada, sino que está pulsado por un montón de historias, de sucesos, de situaciones que fuimos atravesando y al no poder gestionarlas emocionalmente, bueno, aparece ese síntoma, ya sea físico o también cuestiones de la realidad. Existencia porque abarca toda nuestro ámbito, o sea, es justamente el síntoma en que proponemos nosotros como nuestro propósito de vida, que venimos a trascender y vamos a ir desarrollando a poquito todos estos temas. Y bueno, consciente justamente porque a medida que vamos tomando conciencia, es la invitación para despertar, para descubrirnos, para saber quiénes somos. Súper, Es un breve resumen. súper, bien, bien bonito lo que nos estás compartiendo y bueno, claro, creo que se entiende y tocaste varios puntos que para mí son muy, muy relevantes. Por ejemplo, dijiste cuál es el origen emocional, el propósito de vida, la conciencia, la importancia de la conciencia. Eh, para que nos comprendan un poquito más, hablemos de qué pasa si yo no estoy consciente de lo que me está pasando. O sea, ¿qué pasa? Bien, nosotros en el día a día tenemos nuestro cuerpo, que es el encargado de decirnos si esta situación me gusta o no me gusta. Y a partir de esto, eh, por ahí lo que tendemos a hacer de manera natural, ya sea una situación de miedo, una situación que nos sentimos paralizados, que no podemos reaccionar, aquellas situaciones donde nos sentimos bloqueados, bueno, tendemos como a retraernos, a ir hacia adentro y evitar justamente ese no me gusta. Para la bioexistencia consciente,
todo síntoma es un recuerdo doloroso no sanado y tiene, está muy a favor de lo que es la evolución y la naturaleza, y lo que genera justamente esta situación de no me gusta son memorias propias o ancestrales de situaciones que han traído por caminos que denominamos antibiológicos. El antibiológico es algo que ha llevado a la muerte, a la separación del clan, y surge ese no me gusta como una alarma justamente para no ir en continuidad y en ese mismo camino. Entonces, cuando aparece el síntoma, justamente lo que hacemos es ver de qué manera nosotros mismos y por las historias que portamos, gestionamos o no gestionamos esas cuestiones emocionales. Una de las palabras claves que siempre decimos es que la historia la podemos tener todos, pero no necesariamente va a aparecer un síntoma ante una misma circunstancia. La historia me refiero a, por ejemplo, me quedé sin trabajo, estoy estresado laboralmente, una pelea, una ruptura amorosa. O sea, esa circunstancia lo podemos vivir continuamente, o sea, entrar y salir diferentes personas de esa circunstancia, pero no a todos nos va a aparecer ese síntoma físico. Cuando aparece es porque justamente ya vengo de una historia propia y una historia ancestral que ya nos viene indicando que eso no lo estoy pudiendo gestionar. Entonces el síntoma aparece como ese recordatorio para trascenderlo y hacer algo distinto. Ok, estamos entrando en las profundidades de la bioexistencia consciente y suena súper interesante. Es como que a mí me dan ganas de saber más, que me cuentes más, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras cómo fue que llegaste a decidirte. ¿Cuándo fue que dijiste, sabes qué? Yo quiero dedicarme a la salud emocional. ¿Cómo sucedió esto? Porque cuando tú nos expliques, vamos a entender cómo es que llegaste hasta aquí para podernos decir todo esto. Bueno, mi historia un poco, es como que yo desde pequeña, mi mamá siempre nos hablaba por ahí de cuestiones de metafísica, de energía, era como muy soñadora ella. Y sin embargo, desde siempre nací yo como con una angustia existencial. Siempre me hice preguntas muy profundas, nunca, o sea, tenía todo lo que podría uno decir suficiente para ser feliz. La veía a mi mamá que decía, bueno, qué felicidad, y yo me sentía como decepcionada con la vida, porque digo, no puede ser que esto sea lo máximo. Y a través de esta búsqueda siempre me hice preguntas muy profundas y fue como dos sucesos importantes. Uno, la enfermedad física de mi abuela, que fue una enfermedad muy dolorosa y me hizo tomar conciencia justamente de querer hacer algo para evitar justamente ese dolor físico. Y a su vez, en ese tiempo que mi abuela estuvo mal, mi mamá se dedicó a cuidarla. Y ahí sentí que perdía como el sostén emocional del hogar. A partir de ahí dije, bueno, me voy a dedicar a mantener por mí misma esta energía, buscar mis propias herramientas. Y bueno, probé con varias cosas. Ya tenía como un poco, no sé, de Reiki, no sé, técnica metamórfica, desdoblamiento del tiempo, había hecho un poco constelaciones familiares, y en el lugar donde iba, se hablaba un poco de este significado biológico del síntoma, que la enfermedad no es algo que aparece por obra de magia, algo casual, sino que hay algo atrás que lo sostiene. Y bueno, después me recibí de geóloga, aparte no conseguí trabajo,
Y ese también fue un punto muy importante en mi vida, porque ahí fue cuando dije, listo, ya estoy creando todo para dedicarme a esto que tanto me apasiona y que me da otro tipo de respuestas. Y fue ahí cuando llegué a la bioexistencia consciente y a través de esta herramienta sentí que empezaba a encajar todo lo que había estudiado antes. Y a su vez, todas las respuestas que no me habían dado las otras técnicas, acá empezó justamente a calzar todo. Principalmente esto, porque al tener unas preguntas existenciales y por ahí nos planteamos el síntoma desde nuestra historia, desde la infancia o nuestros primeros años de vida hasta mi edad, donde empecé esa búsqueda, con la existencia consciente fue darme cuenta de que el propósito es previo a mi existencia. Son sucesos previos a la encarnación propiamente dicho. Historias desde que se conocieron mis papás, historias ancestrales, que no nos damos cuenta porque justamente cuando buscamos las respuestas solamente desde lo conocido, bueno, no me alcanzaba con eso. Y a través de esta herramienta aparecieron justamente esas respuestas. Wow, está súper interesante tu historia. Empieza desde como dices tú, desde la incertidumbre, desde la insatisfacción, desde no me siento bien conmigo misma. Y es que eso es algo que a veces cuando lo contamos, bueno, a las personas que atendemos, como dices tú, a los consultantes, a los que son pacientes, no nos creen que vengamos también del caos, no nos creen que vengamos también de la oscuridad, de no sentirnos bien, por ejemplo, y es bonito saber que cuando nosotros ya atravesamos todo esto, tenemos herramientas también para ofrecerles, para que se puedan sentir mejor y encontrar, pues, respuestas. Y cuando hablamos de respuestas, estamos hablando de precisamente de expandir esa conciencia, ¿no? Y encontrar el origen, como dices tú, tú lo identificas claro en el síntoma y dices, bueno, esto bien, y ya le ayudas a resolver un montón de cosas. Qué padre, Eileen, gracias por compartirnos parte de tu vida, de tu historia. Yo lo agradezco mucho y sé que la gente que nos está escuchando también. Y hablando de historias, estaría súper bien que nos contaras, por ejemplo, ejemplificando un caso para poder aterrizar cómo es que funciona el trabajo que realizas. No sé, un caso del que se te ocurra. Bueno, ponerle una de las situaciones que también he atravesado a lo largo de mi vida ha sido la infertilidad. Uno le llama infertilidad oculta porque no necesariamente es, o sea, no es que tengo algo en el cuerpo físico que me impide ser madre, sino que cuando la persona por ahí no tiene deseos de ser madre, una de las reglas biológicas es, bueno, mantener, respirar, comer, la alimentación, tomar agua y también el hecho de la reproducción para darle continuidad a la especie. Entonces, en ese sentido dije, bueno, no es un síntoma para mí, porque el síntoma es aquello que hace que nuestra vida no sea plena, pero empecé a ver ciertas situaciones de mi vida que estaban trabadas. Y acá es cuando la bioexistencia consciente no solamente trabaja con síntomas físicos, sino que también por situaciones emocionales, proyectos truncos, bloqueos económicos. Abarca todo el aspecto de la persona, incluso la preocupación por un hijo, no me gusta mi pareja, o sea, desde mí, aquello justamente que no me gusta, ese ya es el código. Ok. Y bueno, a través de esto empecé a recibir consultantes que me venían a mostrar mis síntomas. Entonces tenían dificultades para conseguir pareja, un caso muy puntual en esto que marca el hacia dónde del inconsciente,
si uno se pone a organizar la vida, ¿no? Como, o sea, hay personas que, bueno, son padres y listo, pero aquellos que se ponen a planificar, dice, bueno, primero me quiero recibir, quiero tener una pareja, quiero tener el empleo de mis sueños, ganar bien económicamente, comprarme la casa y después tener hijos. Y ese es el hacia dónde el inconsciente. Sabe que primero una cosa, después la otra, y va haciendo ese camino. Y si tengo un drama de infertilidad, el drama de la infertilidad es, ya sea física, ¿no? De decir no puedo, estoy buscando y no puedo concebir, o no tengo pareja, vamos a encontrar aquellas historias donde los partos han sido complicados. Niños muertos, pueden ser madres que mueren al dar a luz, padres que sostienen la familia y, por ejemplo, mueren, se van a la guerra y en esta situación de quedarse sin un padre y sin un proveedor, tal vez los niños los tienen que repartir, los tienen que dar. Entonces queda muy anclado, muy Creo que está cercano. fallando un poquito la señal de internet. Creo que es la mía. Aquí estamos. Continuamos. ¿Dónde te quedaste, Eli? No, lo que decía es que cuando justamente se cae la señal y todo eso, bueno, son temas que lo que están diciendo es que nos están tocando las fibras. Entonces, suele pasar mucho esto de tomar todo justamente como un código. Ok. ¿No? Se corta internet, o sea, todo es un simbolismo, la existencia consciente también tiene en cuenta los hechos simbólicos, y bueno, es lo que vamos analizando. Bueno, y a raíz de todo esto, de la infertilidad, me llegó una consultante que toda la vida tenía pareja, desde siempre. Le entregaron las llaves de la casa y ese mismo día se separó del novio y no tuvo pareja por 2 o 3 años. Y su Wow. síntoma era, no tengo pareja. Sí. Entonces, claro, el inconsciente dice, bueno, ¿hacia dónde estás yendo? Tenés la casa, tenés trabajo, tenés la pareja, y ahí aparecen las crisis, aparecen circunstancias que, como esa fuerza, el inconsciente nos protege. El inconsciente no le importa si vos sos feliz o no sos feliz, le importa tu supervivencia. Entonces, cuando la persona tiene un síntoma, como la infertilidad, estoy asociado, tengo relación con un determinado ancestro que murió en el parto, ¿no? Y dice, bueno, si vos sos ella, si vos sos esta abuela que murió en el parto, no tengas hijos. Y ahí aparece el síntoma y el consultante, o porque no puede tener hijos o no tiene pareja, porque es un fractal de aquella historia anterior. Entonces lo que vamos haciendo en consulta es ir sanando todas esas historias de dolor que justamente tienen relación con el síntoma planteado. Después vemos, como te decía, el simbolismo, todo lo que es situaciones de útero, cuando nos pasan problemas, no sé, con el auto, se nos rompe el auto, las cuestiones de casa también representan simbólicamente un útero. Y entonces siempre vamos analizando la vida del consultante y viendo desde qué manera se va movilizando esta realidad. Y bueno, a través de sanar a mis consultantes, bueno, también me voy sanando yo. Y Claro. después, o sea, cuestiones de síntomas físicos, habíamos planteado esto de, no sé, dificultades. Por ejemplo, esto que hablábamos, me quedo sin trabajo. Si una persona se queda sin trabajo, por ahí, según las memorias que porto, puedo decir, uy, qué bueno, me quedo sin trabajo, este trabajo no me gustaba, es una oportunidad para cambiar de vida y hacer algo totalmente distinto. Eso no va a generar conflicto, no va a generar síntomas, porque lo veo como una oportunidad. En cambio, si ya vengo con un montón de memorias ancestrales
donde ya pasé mucho hambre, esta pérdida de trabajo, o aparece un cáncer de hígado. El hígado tiene mucha relación con estas memorias de hambre. Entonces, como hablábamos al principio, si está la historia, no necesariamente está el síntoma, pero donde aparece el síntoma nos va a hablar de una historia en particular. Según la parte del cuerpo que intervenga, generalmente todo lo que es cáncer lo llamamos un conflicto de primera o segunda etapa, son cuestiones de supervivencia, donde el órgano tiene que crecer más porque inconscientemente interpreta que necesito más de eso, ¿no? Necesito más hígado porque no tengo comida y no tengo alimento. Okay. Esto también lo que hace es que por ahí uno accede a la medicina tradicional y nos sacan a través de un determinado método este tipo de cáncer y al cabo de cierto tiempo hay cierta incidencia, ¿no? Vuelve a recaer, vuelve a aparecer el síntoma. Y esto es porque la persona emocionalmente sigue estando en ese conflicto. Entonces lo que hacemos es acompañar a la persona a que descubra ese conflicto, sepa desde dónde está anclado. Vamos de la mano con la medicina, no es que le decimos no hagas más nada, no, haz tus tratamientos y tiene muchas más posibilidades justamente de que ese tratamiento funcione. Y nos pasa que por ahí viene un consultante, bueno, otra vez, hablando de la infertilidad, justamente, una consultante empieza a buscar un bebé y en plena búsqueda le apareció un hemangioma. Y le dijeron, no, tenés que cancelar la búsqueda, este bebé puede hacer justamente que se incremente el otro síntoma, vos no podés tener bebés. Y ante ese diagnóstico tan abrupto, bueno, no, lo vamos trabajando, vamos haciendo que la persona se empodere, pudimos encontrar el origen justamente del conflicto y a los 10 días de haber trabajado, llama y dice, los médicos se confundieron el diagnóstico. Y no es que se confundieron, o sea, No. soy yo, es la consultante creando una nueva realidad a través de estar trabajando en sí misma. Y bueno, en menos de un mes ya había quedado embarazada. Wow, súper bien, súper bien. Qué bonita historia, Ailín. Y aparte es que estos casos nos confirman también que sí es posible sanar y que a veces nuestros miedos nos siguen bloqueando, ¿no? O sea, nuestras dudas, nuestra creencia más en la enfermedad que en las posibilidades de éxito, ¿no? O sea, la mayoría de la gente estamos en un mundo negativo, inmersos en todos los comentarios negativos, las noticias, lo que escuchamos en la escuela, todo es desalentador y eso nos hace ser pesimistas. Entonces, cuando escuchamos historias como la que nos acabas de contar, dices, es que eso fue un milagro. Sí, claro, lo que pasa es que no es que sea un milagro, sino que realmente falta el componente especial, ¿no? O sea, como tú tienes un sistema, tienes una forma de llegar a la raíz del problema mediante el síntoma, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Bueno, y esto que mencionás, como que al principio decís, bueno, será todo casualidad. Y uno en las consultas es como el regalo y la gratitud diaria de acompañar a personas justamente a transformar su realidad y mostrar justamente que otra vida es posible. Hay veces que el síntoma nos pone, o sea, yo digo, esto es un poco como el odontólogo, que sabemos que vamos ahí a la parte que nos genera dolor y después está la liberación de la emoción. Trabajamos esto que decías, bueno, ¿cómo es el método? Lo primero que hacemos es
que la persona pueda definir con sus palabras el síntoma. Si es una enfermedad física, que nos traiga el diagnóstico médico, porque es muy puntual, o sea, ya cuando llega al cuerpo físico es bien puntual la emocionalidad que la persona está viviendo. No es lo mismo que diga, bueno, vengo con dolor de espalda, a que sea bien puntual, una hernia de disco, tengo pinzamiento entre tal y tal vértebra. Cada una de las vértebras tiene su propia lógica, su propia historia, y al ser puntual, mejor. Ayuda mucho. Si es un mioma, si es un quiste, el tamaño que tiene también, o sea, como que nada es al azar. Acá nada es al azar. Todo número, todo hecho significa algo. Excelente. Y una vez que definimos ese síntoma, por ahí le hacemos como un escaneo de si el síntoma no es físico, igual pregunto los síntomas físicos, porque justamente vemos cuál es la vía de somatización de la persona. Ok. Si lo está expresando más en relación a la parte osteoarticular, me va a hablar, la persona se siente con impotencia, se siente desvalorizada, que no puede hacer algo, y ahí repercute en lo que es músculos, ligamentos, tendones, huesos. También pueden ser a nivel intestinal, que la persona esté somatizando. Y bueno, por ahí, no sé, algo gástrico es una situación que no puedo digerir, y al no poder digerirla, justamente el estómago segrega más ácido para procesar todo eso. Bueno, entonces lo primero es esto, definir el síntoma. Y una vez que definimos el síntoma, vemos en qué momento de la vida de la persona apareció. También pueden ser ataques de pánico, algún miedo en particular, esto de miedo a manejar. He trabajado también con consultantes con este síntoma. Sí, sí, sí. Todo lo que son síntomas en relación al alimento también tiene mucha relación con cómo fue ese primer alimento que recibí de mamá, si mamá estaba gestionando algún duelo, por ejemplo, y después o sea, una situación que viene una persona con bulimia o con anorexia. Bueno, vemos desde el momento que empieza el síntoma, y también trabajamos la infancia de la persona, rescatamos a nuestro niño herido para que pueda hablar, que pueda expresar, se pueda empoderar. Vemos los primeros años de vida de la persona, cómo fue ese anclaje con el alimento, qué alimento emocional estoy teniendo de mamá, porque influye un montón ese ambiente familiar donde nos criamos. Otra etapa es la reprogramación de útero. Todo lo que da por resultado vida se repite. Y si mamá sufre porque hay carencia económica, puede ser que ese código después también lo repita. Mamá tiene conflictos y no puede expresar algo a su pareja, y después a mí me va a costar también aprender a hablar y a expresar. La otra etapa es el proyecto y sentido, que acá vemos desde qué huecos del alma venían mamá y papá. O sea, si nos ponemos a pensar el hecho de que se hayan cruzado ellos dos entre tantos millones de personas, ¿no? Coincidir en tiempo, coincidir en espacio, bueno, es fundamental ese momento para quienes después vamos a ser nosotros. El significado del nombre, un análisis completo que no nos damos cuenta desde dónde viene ese nombre. O sea, es el ex nombre de una pareja trunca de mi papá. No puede tener pareja, se siente abandonada por las parejas, y es una pareja un amor imposible. En los desórdenes amorosos, bueno, encontramos
muchas fichas acá en lo que pasó mamá y papá. No sé, un Wow. síntoma puede ser infidelidad, no soy, me son infieles, eso puede ser mi síntoma porque estoy con una relación corta y después me vuelve a pasar lo mismo. Y bueno, no sos vos, sino que son tus programas inconscientes que están activos. Lo que hacemos es justamente tomar conciencia, desprogramar. Ok. Todo es una causa y un efecto. Y, por ejemplo, esto de una infidelidad. Bueno, ¿para qué me sirve tener dos parejas? Bueno, en el transgeneracional podemos encontrar la repetición del síntoma. Ya mamá y papá, alguno de los dos era infiel, y esto me da por resultado vida. Ok. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que el consultante dice, ay, yo odio de mi papá, y al final termina haciendo lo mismo. Ok. Sí, sí. Oye, está muy interesante todo, Aileen, todo lo que estás diciendo. O sea, yo estoy escuchando, pero no quiero que se me olvide nada. Ah, sí. Te decía que me encanta todo lo que lo que nos estás compartiendo. Ok. Dijiste muchísimas cosas. O sea, estás hablando de que vamos cargando energía que ni siquiera es de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, desde la elección del nombre, no, desde que mi papá y mi mamá se conocieron, desde ahí hay un sentido para mi existencia, ¿no? Entonces, bueno, estás diciendo muchas cosas muy interesantes que si nos paramos en cada una, no vamos a acabar hoy, o sea, vamos a estar aquí hasta 10 días o más. No sé si me escuchan. Ahí está, Santi Luis, hola, ¿cómo estás? Desde Monterrey, Marta Rita, desde Querétaro, saludos, un abrazo. Leti Navarro, saludos. Tiempo de despertar, excelente dúo, gracias por estar aquí, un abrazo. ¿Quién más? Laura y Dalia, hola, saludos a las dos. Gracias, saludos, ¿cómo estás? ¿Quién más? Sí, las enfermedades son emociones mal gestionadas. Bueno, gracias a todos. Sé que más personas se van a incorporar después y otros lo van a ver después, ya que terminemos. Así es que, qué interesante, Aileen. De verdad, no sé ni por dónde empezar a preguntarte más porque dijiste muchas cosas. Me llamó la atención lo que dijiste sobre el nombre. Dices, bueno, desde la elección del nombre. Cuéntanos un poquito más ahí, a ver. Bueno, todo esto, o sea, la elección del nombre tiene mucho significado, pero lo principal es justamente mirarlo desde la fractalidad de mis síntomas, porque ahí es cuando le voy a terminar de completar y de dar esa vuelta de tuerca, como quien diría. Por ejemplo, en base a lo que yo he experimentado, te puedo contar de mí, por ejemplo, que, bueno, mi segundo nombre es Ayelen y quiere decir risa. Ok. Quiere decir, entonces, en esto que preguntaba o les contaba al principio, bueno, yo venía con una angustia existencial y mi nombre se llama, quiere decir eso, quiere decir risa, quiere decir sonrisa, quiere decir alegría. Después, por ejemplo, tengo anécdotas de mi abuela que me decía donde ella se reía, que el papá le pegaba, como que no les dejaban divertirse. Entonces, es como tomar conciencia desde mis síntomas, bueno, ¿qué quiere decir? Es bueno, por ejemplo, si quieren hacerse como una tareita para el hogar y para resignificar el nombre, preguntarle a sus papás por quién o por qué me eligieron ese nombre. Por ahí justo estaban mirando una novela y me pusieron como una protagonista. Bueno, ver qué cualidades tenía esa persona. He encontrado, por ejemplo, en esto del significado del nombre, bueno,
una consultante tampoco que no podía tener hijos, y cuando vamos al significado del nombre, era un nombre bíblico, no podía tener hijos, se tenía que hacer cargo de los hermanos. Otra consultante que al buscar la historia, el significado del nombre, bueno, se lo habían puesto en relación a una escritora que era también súper melancólica, y la mamá en ciertos momentos de su vida había tenido depresión. Otra de las fechas o de las consideraciones que tenemos es el santoral. Si bien uno puede ser católico o tener otro tipo de religión, a nivel inconsciente colectivo es algo que nos rige mucho. Entonces, en base a mi fecha de nacimiento, buscar cuál es ese santoral, a ver qué relación tengo con esa persona, con ese santo, ver si alguno de mis ancestros se llama como esa persona, que también me va a ir asociando. También hacemos esto del armado del árbol genealógico, el genosociograma, que ahí cuando lo armamos aparecen el mapa de nuestra lógica y nuestro esquema de vida. Entendemos a quiénes nos relacionamos inconscientemente. La relación inconsciente es es como si fuese la misma persona. Para el inconsciente real, simbólico, es lo mismo. Entonces, si yo tengo cierta relación con un determinado ancestro, puedo estar cumpliendo el rol de repetir la historia de ese, o polarizarme en todo lo contrario. Es decir, bueno, tengo que venir a limpiar la imagen. Por ejemplo, personas que se hacen cargo de sus padres, que tienen que estar siempre pendientes. Esto en Proyecto y Sentido se le llama hijo bastón, que siempre está al pie de la letra con sus padres, los tienen que cuidar hasta lo último, generan como cierta renuncia a su propia vida en pos de los cuidados, que esto no es discutir si está bien o si está mal. Claro. Simplemente decir, bueno, por ahí a mí me trae síntomas porque veo que todos mis hermanos hacen lo que quieren y toda la responsabilidad recae sobre mí. Soy yo la que renuncia a la existencia y el resto pareciera que se van de vacaciones y siempre quedo yo. Y cuando analizamos ese árbol genealógico, puede ser que esté relacionado con algún padre, con alguna madre que se fue, que abandonó a sus hijos. Entonces, en esta representación de haberme ido, ahora me quedo, ahora no me voy. Como esa historia está en el dolor, no es neutral, me genera dolor, me genera incomodidad. Cuando uno sana el síntoma, lo que decimos es que un síntoma son dos polaridades que logramos neutralizarlas. Todo juicio hacia una persona, no me gusta por esto me molesta, es una no comprensión. Okay. Si yo comprendo la historia de la otra persona, si yo me pongo en los zapatos de lo que vivió, voy a hacer lo mismo, ¿no? Por ahí uno dice, ay, si estaría en su lugar, haría otra cosa. Claro. No, porque estoy viendo desde mi percepción siempre. Claro. Mi fractalidad, desde mis propias historias. Haría en el lugar de la otra persona, haría lo mismo que la otra persona. Correcto. Entonces, cuando uno va comprendiendo, bueno, deja de haber juicio. Por ahí la otra vez habíamos hablado, ¿no?, del ejemplo de tener un alcohólico en la familia, que es una situación que genera mucho dolor, y la manera que tiene el clan, ¿no?, de resolver esto puede ser que venga alguien y repita la historia y
también sea alcohólico, y después tenemos a otra persona, la polaridad completamente opuesta, y sea totalmente abstemio y diga, yo no tomo nada. Claro, Más claro. probable es que si toma mis amigos o toma alguien de mi entorno, a mí me moleste. Pero ambas cosas, Ayelin, perdón que te interrumpa, ambas cosas serían merecedoras de que se trabaje, ¿no? Tanto yo tomo también, o sea, inconscientemente, o yo no para nada tomo. Entonces, ambas posturas son merecedoras de que se trabaje, ¿no? Sí, si la persona le molesta, sí. Ok, si Sí, no le porque molesta, no. Sí. tal cual. Ok, El tema perfecto. es que como tiene la historia, lo más probable es que le moleste. Correcto. Si habla de Porque eso, es que algo le molesta, ¿no? Sí. claro, como me genera dolor esa historia, me recuerda a mi padre ebrio, me recuerda, bueno, a un montón de cosas. Conflictos, por ejemplo, con el dinero puede estar asociado a esto mismo, ¿no? Porque Sí. el dinero es usado para el alcohol y lo tengo como una sensación de dolor, entonces inconscientemente no aparece en la casa. Y cuando uno logra trascender la historia, que es, bueno, entender por qué papá es alcohólico, entender Sí. cuál es el Claro, origen claro. de esa adicción, de ese vacío emocional, que está representando ese alcohol en la vida, o sea, todo es causa y efecto. Bueno, ¿qué Correcto. causas llevaron a este efecto que es tener un papá alcohólico? Que cuando lo comprendas, obviamente que trae paz, principalmente paz, comprensión de vos mismo, podés cambiar a tu papá o tu papá no te va a molestar. No es que tiene tu papá que venir a consulta porque es alcohólico. No, no, no. Lo está, ahí ya viene la parte más profunda de la existencia consciente, de reconocerte creador de tu realidad, y cuando trabajas en vos, tenés un nuevo papá. Ok, a ver, para ahí, para ahí, para que nos expliques mejor, pero primero que nada, la frase que dijiste, cuando lo haces consciente, ya tienes el control de que lo puedes corregir, lo puedes redirigir, lo puedes sanar. Y lo último que dijiste, a ver, repítelo y desglósalo así en grado kindergarten para que te podamos entender mejor. Bueno, lo último que dije es la conclusión que uno llega cuando hace el proceso. Y es como explicar qué es nadar sin haberlo experimentado. Ok. Pero la conclusión es cómo yo trabajé en mí y mi papá se sanó. Si él nunca hizo nada, nunca fue a consulta. Los niños, los síntomas de los niños, los trabajamos con sus padres. Los niños no vienen a consulta. Son sus papás quienes descubren para qué cosa tienen a un hijo que les está mostrando determinados síntomas, determinadas características, desde una tos, desde fiebre hasta otro tipo de síntomas. Y siempre es, yo descubro, trabajando en mí, la historia que lo está sosteniendo, y al encontrar ese origen, el afuera cambia. El Todo afuera cambia. cambia. Claro, y está sustentado con que, bueno, somos energía y estamos en constante transformación, ¿verdad? Entonces, tiene muchísima lógica, tiene mucho sentido. A lo mejor para los que nunca habían oído hablar de esto, se les puede como dificultar un poquito entenderlo de primera, pero si nos ponemos a pensar cómo funcionamos, qué somos, pues somos energía y lo que dice Aileen está muy bonito porque sí, o sea, si yo hago consciente algo, yo lo cambio, obviamente, porque ya lo entendí, ya lo comprendí. Entonces, estoy también mandando mi energía diferente hacia el otro y eso también cambia la energía de afuera, ¿no?
Está profundo el Sí, tema, pero qué padre que lo podamos ahora sí que explicar hoy. Y otra cosa que estabas diciendo, que no tienes tú que hacer el esfuerzo por el otro, ¿no? O sea, simplemente cambia porque lo entiendes y el otro se transforma, ¿no? ¿Es así? es así, es Ok. así, es así. Es como, ¿qué pasaría? Si no, es como, bueno, yo no tengo síntomas. Te voy a traer a mi pareja a decodificar. Tendría que venir mi mamá, tendría que venir mi papá. Y siempre está afuera. Y cuando pongo la situación o la responsabilidad afuera, quiere decir que no puedo hacer nada. En Claro, cambio, no funciona. O no, sea, afortunadamente funciona cuando uno trabaja en uno mismo. Y correcto. cuando uno trabaja, pasan dos cosas. O el otro cambia, o, por ejemplo, cuando uno viene con un tema de pareja, que vos a la persona no le vas a decir, o sea, yo sé que si viene una persona con un conflicto con su pareja, siempre le va a esperar una mejor versión, una versión expandida, feliz, plena, en plenitud. Eso es mi certeza de consultora. ¿Qué va a pasar en el medio si su pareja va a cambiar o va a tener que cambiar de pareja? Eso no lo sabemos, Ok, sí, pero sabemos, sabemos que el cambio es para mejor. Es como cambiar de celular. Uno siempre se propone que ese cambio, por ahí con cuestiones diarias, bueno, nos da miedo soltar la vieja identidad, soltar el viejo trabajo, soltar todo lo conocido, porque justamente pensamos que no tenemos certezas de lo que hay más adelante. En cambio, si uno va haciendo un proceso de toma de conciencia, va descubriendo por qué está esta situación en su vida, se va trascendiendo a sí mismo, el cambio siempre va a ser para mejor. Y toda experiencia lo va a ir llevando a una mejor versión. muy bien, muy interesante, Aileen, todo lo que nos estás contando. Y volvemos y concluimos con que la conciencia, o sea, el proceso de crear la conciencia de lo que nos está pasando, esa es clave fundamental. Obviamente, si alguien quiere ir más al fondo de algo, decir, sabes que yo no entiendo por qué me está pasando esto, bueno, esta es una excelente forma de resolverlo desde la raíz. Y como todo, siempre les digo, no es magia, es trabajo, o sea, no piensen que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero si quieren que realmente algo cambie a positivo, hay que esforzarse y hay que hacer todo lo que se tiene que hacer. Esa es la diferencia entre me gustaría y entre es lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, de aquí, bueno, vamos a ir cerrando este evento. Primero que nada, agradeciéndoles a todos por haber escuchado, por haber estado aquí. Y también, Aileen, porque nos estás compartiendo, Aileen, algo bien, bien interesante, súper, súper bonito, porque aparte de que es una forma de trabajar diferente a lo que la mayoría de la gente conoce, siento que es una cosa que vale la pena difundirla y que tú, por ejemplo, con toda tu experiencia nos puedas decir desde el fondo, desde adentro, cómo que es para poder acercarnos más a esto. Y bueno, Aileen, te quiero preguntar si, por ejemplo, antes de que nos vayamos, tienes alguna invitación o alguna propuesta, algún proyecto que tengas en puerta para los que quieran unirse, los que te quieran escribir. Sí, bueno, antes que nada, bueno, gracias, te quiero agradecer por el espacio, por todos los que están acompañando. Mi invitación es, o sea, para las personas que por ahí se sienten desanimadas, que por ahí han probado un montón de otras técnicas, todavía no, o sea, podemos hablar también de temas alimenticios, ¿no? De por qué una dieta funciona, no funciona, por qué tengo inflamación intestinal, o sea, todo eso se puede
abordar desde la bioexistencia consciente, y es principalmente traer esperanza en que ese síntoma tiene un mensaje muy profundo, que no es únicamente la invitación a que desaparezca, sino que realmente a transformar tu vida y a conocerte desde una manera muy, muy, muy profunda. Y bueno, si quieren consultas, si quieren que hablemos de algún síntoma en particular o les interesa para iniciar el ciclo, bueno, me pueden seguir ahí en mis redes sociales. Tengo mi Instagram, que es aileen.graf, así como se ve el cartelito. Bueno, y si no, también por Facebook, que es Aileen Bioexistencia Consciente. Ahí voy subiendo contenido también. Muy bien, gracias Aileen, gracias. Antes de que nos vayamos, pues si tienen alguna pregunta pueden aprovechar ahorita y escribirla. Mientras les damos el tiempo para que elaboren su pregunta, yo también los voy a invitar para mis próximos proyectos, y es que estamos cerrando el año y yo estoy bien emocionada igual que Aileen porque estamos con toda la actitud, y estoy invitándolos para un proyecto que viene por ahí de febrero, o sea que pueden apartar su lugar desde ya y ser de los primeros, porque voy a dar terapia grupal en línea con un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando del autoconocimiento, pero desde la perspectiva de la personalidad. O sea, si quieres saber cuál es tu personalidad, ¿sí? Ahora sí que descubrirla, y ya que la descubres, pues trabajar en ella y mejorarla. Bueno, desde la perspectiva del eneagrama, las 9 personalidades, vas a poder descubrirlo ahora sí que en esta terapia grupal en línea. Es la primera vez que lo hago, bueno, que lo voy a hacer. Así es que para todos los que quieran, pues ya pueden empezar a mandarme un mensaje, porque pueden separar su lugar. No van a ser muchas personas, o sí va a ser grupo, pero no van a ser muchas personas, o sea, va a haber un límite, así es que pueden aprovechar y preguntar. Gina, dime más, ¿ok? Entonces, pues ese viene siendo las primicias de lo que viene el año que viene, o sea, ahora sí que el 2025 que nos espera. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, no nos vamos a poner tristes porque creo que quedó todo muy claro, ¿sí? Así es que, bueno, antes de que nos vayamos, Aileen, ¿quieres despedirte diciendo una última cosa? Bueno, eso, ¿no? De que, a ver, como que siento que dije todo, pues, principalmente eso que les decía, ¿no? De comprender la existencia mucho más allá, o sea, de no desanimarse cuando aparecen síntomas, ya sea de mala fama, y también el hecho de no esperar a que las cosas por ahí quemen o que aparezca justamente el síntoma físico para venir a solucionar, porque en el día a día por ahí nos olvidamos de aquello que nos duele, y cuando hay patrones repetitivos, cuando siempre pasamos por las mismas circunstancias, frustraciones, todo eso también tiene su lógica, y bueno, a través de la existencia consciente podemos encontrar el origen. Súper. Esa es la invitación ahí. Súper, gracias Aileen, gracias. Y ya para cerrar, bueno, pues como les digo, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por mandarnos sus mensajes. Dice, sí, quedó claro, muy interesante, gracias por compartir, que sigan los éxitos y las bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mira, ya nada más para concluir, escucha, siente y entiende tus emociones, ¿ok? Que las emociones tienen un mensaje para darte. Esto creo que te puede ayudar para que te quede claro todo lo que estábamos hablando hoy. Aileen, muchas gracias. Te mando un abrazo. De verdad aprecio mucho el estar contigo hoy, y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, gracias.